uno podría imaginarse de China. Antiguamente Pingyao era el punto financiero más importante de la China antigua. Para la promoción del lugar, ahí le están sacando fotos a Gabriela. Recordemos que Pingyao se encuentra en la provincia de Shanxi, que es una de las zonas más tranquilas y estables de toda China. Y si se preguntan quién es Confucio, te va a traer éxito, salud, buena fortuna. Ni hao, Pingyang, Wan Yin Yin. Significa hola, bienvenidos a Pingyao, que es la ciudad más antigua y mejor preservada de la antigua China y que por unas horas nos va a permitir transportarnos a la China más tradicional. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo. Bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Ponete cómodo, comenzamos. Nos hemos levantado tempranito en nuestro primer día en Pingyao para ir a caracterizarnos y hacernos una sesión de fotos, porque aquí eso es algo súper típico, ya que esta ciudad o pueblito, vamos a decir que la ciudad antigua, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es por supuesto pero tan bonita, es todo lo que uno podría imaginarse de China, de la China antigua. Y por supuesto es un lugar perfecto para hacerte sesión de fotos. Así que con ello dijimos, tenemos que hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos ahorita a ver cómo nos maquillan, cómo nos preparan. Y ya les mostramos el resultado con las fotos. Sí, y una pregunta seguramente es ¿cuánto costaría hacerse una sesión de fotos? Y esto varía, hemos visto que la mayoría de los locales tienen como precios estandarizados. Que si por ejemplo, vos solita, digamos, la mujer va... Podés conseguir un paquete de 398 yuanes, que son 30 fotos, y te incluye el alquiler de tu vestido, el maquillaje y el peinado. Y ahí, si vos querés hacerte una sesión de fotos en pareja, también, bueno, va cambiando. Con ella nos pasó algo bastante curioso, de que entramos a una tienda y se emocionaron más de que creo que nosotros queríamos hacernos una foto. Entonces nos hicieron un súper descuento, la verdad. Nosotros estamos pagando 300 yuanes por los dos, 30 fotos y caracterizados. Sí. Así que vamos a ver qué tal nos va. Adiós, pelo negro, adiós. No te extrañaré. No te extrañaré. No te extrañaré. Tenlo por seguro. El hambre apremia y aquí hay hartos puestitos callejeros, así que nos hemos pedido esto, que acá es bastante común, los llaman igual kebab, que son de cordero. Nos salió 3 pacumutitos a 10 yuanes, o sea que 20 yuanes, estos 6. Pingyao es súper turística y aunque caminar por la ciudad antigua es gratis, si querés entrar a los museos y varios templos, estos son pagados y están dentro de una entrada combinada que sale 125 yuanes por persona. Pero si traes tu carnet de estudiante, como yo lo hice, te sale 65 yuanes. Y toma en cuenta que el ticket es válido por 3 días desde el momento de su emisión. Y ahora estamos visitando uno de los lugares icónicos de esta pequeña ciudad y es el primer banco fundado en la China. Y es que esta ciudad sentó el precedente para lo que hoy conocemos como una potencia económica y financiera, como lo son las ciudades de Shanghái y Hong Kong. Antiguamente Pingyao era el punto financiero más importante de la China antigua y este banco es el claro reflejo de lo que era, porque fue fundado por comerciantes en 1823, ya que era muy complicado, peligroso también transportar lingotes de plata y oro para hacer el comercio. Entonces estos comerciantes venían, depositaban aquí y viajaban a otras localidades, porque aquí fue el primer cheque también, el primer banco en emitir cheques.
Este banco llamado Rishenchang llegó a abrir más de 60 sucursales alrededor del país y dicen que a Pingyao la denominaban el Wall Street chino. Hay varios ingresos para entrar a la ciudad antigua de Pingyao. Esta al frente es la puerta norte, marcada por esa hermosa torre. Y también dicen que a Pingyao la llaman la ciudad tortuga. ¿Por qué? Porque la puerta norte asemeja la cabeza, la puerta sur la cola y las 4 puertas laterales las patas. Este otro de los templos famosos se llama The Floor Plan, no mentira, ese es el mapa de Pingyao Erlang Temple, o sea, el templo de Erlang. Miren el hotelito de bonito donde nos estamos alojando. Es una casa antigua dentro de las murallas de la antigua ciudad de Pingyao. Así es, la verdad que nos ha encantado el cuarto chiquitito, la cama. Nos hace sentir que estamos en la antigua China y nosotros lo encontramos en Booking y les estamos dejando el contacto en la descripción de este video. Hablemos de lo difícil que es trabajar en remoto desde China. Y hemos tenido bastantes retos y aquí te voy a compartir 3 tips para que si al igual que yo necesitas estar conectado al mundo occidental, lo puedas hacer sin problemas. Porque ¿sabías que esto está bloqueado en China? Lo primero que te recomiendo es venir con una VPN instalada en todos tus dispositivos, instalada y activa antes de llegar a China, porque desde acá te va a ser un poco complicado poder instalarla. Yo vine con 3 como backup: ExpressVPN, CyberGhost y Surfshark. Y la que más me ha funcionado ha sido Surfshark. Pero esto depende, la verdad, de la conexión y el día. Con Surfshark te hemos conseguido 2 meses gratis y hasta 80% de descuento para que puedas probar la VPN y tenés el descuento ya aplicado en el link de nuestro perfil. Y aquí viene el segundo tip. Evita conectarte a redes públicas en hoteles, restaurantes o cafeterías y ven a trabajar a coworkings, donde el internet es más rápido, por tanto tu conexión a la VPN también lo será. El tercer tip: si tu celular es compatible con eSIM, instala la de Holafly, que tiene datos ilimitados en China y viene con VPN incluida. Así que tu conexión a internet siempre va a estar desbloqueada. Vas a poder conectarte a todas las redes sociales y vivir tu vida normal desde este país. Y por supuesto te hemos conseguido un descuento 5% con el cupón Caminito Amor en esta eSIM, que además está disponible en más de 170 países. Nuestra noche la empezamos caminando por las callecitas de Pingyao y comiendo comida callejera. Y también hay muchísimas opciones donde podés entrar y alquilar, reservar tu sesión de fotos. Eso sí que hay tantos locales como restaurantes, la misma cantidad. Y creo que es un imprescindible. Aquí creo que la gente, más que venir a recorrer los edificios y los templos, vienen a sacarse fotos, ¿no? Sí, muchísima gente pasa también ya disfrazada con los trajes de la dinastía. Y bueno, es también imprescindible porque también las casas por dentro son muy fotogénicas. Miren esto que nos acabamos de pedir en el mercado callejero en Pingyao. Uno que es calamar, otro es pulpo y el otro es cordero. A ver, vamos a probar el calamar. Muy sabroso. ¿Qué tal el pulpo? ¿Pulpo? Está picante. Está picante, ¿no? Caliente. Está duro.
Se pasó un poquito en la plancha. Puede ser, puede ser. Para la promoción del lugar, ahí le están sacando fotos a Gabriela. Amor, te estás comiendo la puerta de ingreso. Así es, aquí los helados también tienen la forma de los lugares turísticos. Heladito de leche. ¡Wow, qué hermoso! Por fin estamos subiendo a las murallas de Pingyao. Estas murallas que dicen que son más antiguas que la muralla china. Y ahora nos encontramos recorriendo las murallas medievales más antiguas de toda China, las murallas de Pingyao. Y se preguntarán por qué son las mejor preservadas. Porque recordemos que Pingyao se encuentra en la provincia de Shanxi, que es una de las zonas más tranquilas y estables de toda China. Y tuvo la suerte de poder esquivar todos los conflictos bélicos que pasaron en los últimos 600, 700 años. Recorrer estas murallas te da un vistazo a la antigua ciudad, al casco histórico con sus casitas y techitos tradicionales. Esta muralla tiene 6 kilómetros de longitud, 12 metros de altura, entre 3 a 6 metros de anchura. Y alrededor se pueden encontrar hasta 72 torres de vigilancia. Realmente te transporta al pasado, porque hablar de Pingyao es hablar de esta zona, de la zona alrededor de las murallas y además de la Casa del Tesoro, como se conoce a la ciudad antigua de Pingyao. Hay que apurarnos, porque si no, nos ganan. Pingyao, mentira que es turístico. Acabamos de entrar a otro de los lugares más turísticos en Pingyao, el templo de Confucio. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Y si se preguntan quién es Confucio, Confucio fue un filósofo y pensador chino que vivió en la China feudal hace más de 2500 años. Creó un sistema ético basado en 5 principios para que el hombre pueda vivir en armonía con las leyes del cielo. Estos principios eran humanidad, ritual, honestidad, sabiduría... ¿Y honestidad? Ya lo dije. ¿Y rectitud? Rectitud. Eso. Es que yo lo que más estoy escuchando es ese bang. No sí, sé si me lo escuchan. distrajo la campana. Bang. Y es que acá hay como unas campanas y todos los niños van y agarran como un macizo, no sé. Mazo ahí, un mazo y lo tan, golpean, tan, entonces como, tan. no sé, Entonces nos anunciar dejó su entrada. tan pan también a nosotros. Pero bueno, eso fue lo que creó Confucio. Y Confucio también, basado en esos 5 principios, lo que él decía es que dictaban cómo una persona debía actuar en armonía con la ley del cielo. ¡Uy! Hay un dicho popular en China que dice que saltar la puerta del dragón te va a traer éxito, salud, buena fortuna y sobre todo para los estudiantes que quieren pasar sus exámenes es una tradición venir y hacer eso. Yo soy media miedosa y muy mala para los saltos, pero vea, ahí está, se logró, voy a ser exitosa. Eso, pudiste, lo importante es que pudiste. Sí. Turno de Yello.
eso no le costó nada. Hay unos que lo pasan con unas ganas de ser exitosos en la vida. Y otros que lo rodean. esquivan. Hay otros que lo esquivan. Y si se preguntan quién es él, vendría a representar la parte inmortal, es igual de importante que Confucio y es a quien vienen también a rezar y a pedir los estudiantes para que les vaya bien en sus estudios, en sus exámenes, buena fortuna. Y por eso también compran como estos letreritos donde ponen sus nombres y buenos deseos para que les vaya excelente durante toda su vida escolar. En Pinyao, lo principal para hacer es recorrer sus calles, sus museos y atractivos. Es una ciudad que no tiene más de 500.000 habitantes. Bueno, es bastante, 500.000 habitantes, pero para China eso significa que es chiquitita. En sí, la ciudad antigua es bastante fácil recorrerla a pie. Y si solamente tenés un día, como nosotros que hemos dividido entre una media mañana y otra media mañana, entonces te recomiendo que te enfoques en el templo del dios de la ciudad, el templo de Confucio y el banco de Rishenshank, que son los que te hemos mostrado en este video. Y si tenés más tiempo, mejor, porque es un lugar preciosísimo, lleno de rinconcitos para sacarte fotos y disfrutar. Y si también te estás preguntando dónde queda ubicado Pinyao, Pinyao está en el camino, vamos a decir, si haces una ruta y querés ir de Beijing a Xi'an, Pinyao es la mitad del camino. Es en el punto donde podés quedarte una noche, 2 noches si querés, y luego continuar tu ruta hacia Xi'an. Qué hermosas estas estatuas en este templo. ¿Qué representan, Yello? Representan los 12 animales del zodiaco chino. Aquí podemos ver la cabra, el caballo y en el otro extremo la víbora, el dragón, el conejo, el tigre, el toro y la rata. Este somos nosotros. Ustedes saben cuál es nuestro... Bueno, en realidad, ahora saben cuál es nuestro horóscopo chino. La pregunta era, ¿ustedes saben cuál es su horóscopo chino? Déjenlo en los comentarios. Algo curioso, siempre se acercan a charlarnos y siempre quieren comunicarse con nosotros, aunque no hablemos el Latinoamérica. La señora súper linda se acerca a hablar con Yello y ahorita ya saqué la cámara, ya lo dejó, pero todo el rato intentan así charlar con nosotros y nosotros como que no hablamos el idioma, pero aún así ellos ven la forma de preguntarte de dónde sos y desearte feliz año nuevo y bienvenido a China. Me está gustando mucho, la verdad que la gente en general, hasta ahorita, entre todo lo que hemos recorrido, ha sido muy linda. La más hospitalaria, la más amigable. Bye, bye. Yuni Kaishi. El nivel de gente es abrumador. Y en Pinyao, tanto de día como de noche, tenés que caminar por su mercado callejero, probar las distintas comidas en los puestitos. Ahorita nos hemos pedido esto que es como un tofu hecho a la plancha. Ahí lo ven. Se ve rico, vamos a ver. Aburrido. El tofu en general no tiene mucho sabor, así que el sabor lo agarra de lo que le ponen, de las especias y todo. No lo compraría de nuevo, feo no está. Pero eso es lo que tenés que hacer, probar comida, porque así viajas a través de los sabores del país. Vamos a ver qué opina Yello. No es que sea amante del tofu,
Me gusta en realidad cuando está con otras cosas, pero no lo volvería a comprar de nuevo. Porque está aburrido, ¿no? Sí. No es algo que vos probás y digas, qué sabor. No, le falta algo más. Le falta alguito. Y aquí en Pinjao seguimos comiendo, nos hemos pedido esto que parece arroz. Vamos a ver qué tal, caliente. Bueno, Arroz sin sabor, puro color, cero sabor. No tiene ¿Cero? sabor. Ujú. Ni sal. ¿y adentro qué más tiene? Es como su... Como un ciruelo. Qué extraño, ¿no? Ujú. 8 yuanes. ¿Qué tal el ciruelo? Lo dulce es su ciruelo. Eso es lo dulce. Lo demás, arroz puro. Hay cada cosa extraña para probar y sorprendente que muchos de sus postres son con arroz. Y eso ha sido todo por este video. Hemos recorrido Pinjao, nos hemos enamorado de sus callecitas y esperamos también haberte transmitido un poquito de esta ciudad. Aquí nosotros ya estamos con nuestro souvenir imprescindible, el imán para nuestra heladera de Pinjao. Esperamos que este video te haya gustado y si es así no te olvides darle me gusta. Tampoco te olvides suscribirte al canal dándole clic a la campanita para no perderte ninguno de los videos de esta serie de China que están imperdibles. Y sin más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.